Con ustedes presentamos Para Ellas, un podcast para todas ustedes, con Nathalie Saravia. Hola, bienvenida una vez más, gracias por estar ahí del otro lado. Esta semana te voy a estar compartiendo una palabra que ha estado en mi corazón durante muchos días, y es Primera de Pedro. Cuando Pedro escribió esta carta durante la primera mitad de los años 60 después de Cristo, Pedro escribe esta carta desde Roma para los creyentes esparcidos por todas las regiones de Asia Menor, actualmente Turquía. Estos hermanos estaban siendo perseguidos, estaban pasando serias dificultades, generando así dudas en algunos de ellos que se preguntaban si Dios los había abandonado. Él les escribió para animarlos al darles esperanza y sentido en medio de su sufrimiento. Es principalmente una exhortación a permanecer firme en medio de la persecución. Y dice así, Primera de Pedro: Saludos de Pedro. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, y dura y pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse por la fe que tienen. Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida, que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos sino para ustedes, y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo, enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Amén. Te invito a leer Primera de Pedro, es desde el capítulo 1 hasta el versículo 12, y es básicamente esta carta dirigida a esos hermanos que estaban siendo perseguidos, que estaban preguntándose si de verdad Dios estaba con ellos, si los había abandonado. Estaban pasando por unas circunstancias muy difíciles que hoy en día la iglesia por estas partes del mundo no está sufriendo esa persecución a ese grado, a esa magnitud, pero muchas veces en nuestra propia vida podemos sufrir persecución, ¿verdad? A nivel personal,
Yo recuerdo cuando recién llegué al camino, cuando recién conocí al Señor, cuando tuve ese encuentro con el Señor en mi vida, recuerdo la persecución que tuve. Era una persecución diaria, era día y noche, era una guerra, una guerra se había levantado en contra de mi vida, y fue verdaderamente muy difícil. Y yo quería leerte esta carta por si estás pasando por ese momento, un momento de persecución que es muy difícil, se te hace seguir al Señor, que no desmayes. Ahora más que nunca no desfallezcas, porque el Señor está de tu lado, el Señor te llamó, Él te va a sustentar por un breve periodo de tiempo. Vamos a pasar sufrimientos, pero no va a ser para siempre, porque el Señor venció en la cruz. El Señor venció de antemano. Él te llamó, te santifica cada día y te va a sustentar. Si estás pasando por un momento de persecución en tu vida, yo te animo a que te aferres ahora más que nunca y que experimentes en este momento la obra de Dios en tu vida. Aferrate de la palabra del Señor, que puedas agarrarte de su palabra. En Salmo 6:2 dice: ten compasión de mí, Señor, porque soy débil, sáname porque mis huesos agonizan. Que puedas ir al Señor y decirle: Señor, sé que estás conmigo, sé que vas a pelear por mí. El Señor te va a dar la fuerza que necesitas para cada día. Te va a dar el sustento que necesitas para cada día, para no desfallecer. Amén. El Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice la Reina Valera. Y la versión NTV dice: te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Es algo que yo tengo la certeza en mi vida de que es así. El Señor te va a aconsejar, el Señor te va a mostrar el mejor camino cuando confías en Él, cuando buscas su voluntad en tu vida. Él no te va a abandonar, por muy malo que pueda ser lo que estés viviendo, lo que estés pasando, por mucha persecución que tengas en este momento, el Señor te va a liberar, porque lo dicen en su palabra, yo le creo. Amén. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. 2 Corintios 1:3. El Señor es nuestro consuelo. Estás pasando por un momento de dolor, el Señor es nuestro consuelo. Y después, por último, quiero despedirme con Isaías 45:2. Dice: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Hermana, si Él te sacó, te llamó de la esclavitud, te dio libertad, no hay problema, no hay infierno que pueda arrebatarte de sus manos. Él va a limpiar el camino. Él limpia el camino. Cuando Él nos llama, Él empieza a limpiarnos, empieza a deshacernos todo en pedacitos y nos vuelve a reconstruir, ¿verdad? Y es hermoso también vivir ese momento, porque no va a haber otro igual como cuando estás pasando por ese desierto. La manera de experimentar al Señor en medio de las pruebas, en medio de las batallas, es única. Y es algo que nos aferra a Dios. Es necesario pasar por tiempos de pruebas. Te animo a que leas Primera de Pedro, y que busques consuelo en su palabra. Que no bajes los brazos. Dios te bendiga. Perdóname, volví a fallar.
Esto fue Para Ellas, un podcast para todas ustedes, con Natalie Sarabia.